De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el viernes Javier Milei en una serie de reportajes, después también en una aparición en la Bolsa de Comercio de Rosario, se refirió a lo que había estado pasando en la semana en el Congreso Nacional, donde La Libertad Avanza sufrió una serie de derrotas muy importantes y sobre todo habló acerca de su relación con Mauricio Macri, ¿no? A ver, primero, la sanción de la ley, de la nueva fórmula de diputados que votó el Congreso Nacional, establece, por un lado, un piso más alto de lo que tienen hoy las jubilaciones mínimas, pero adicionalmente la posibilidad de que las jubilaciones que a lo largo de los últimos años y también en enero, pero digamos, si uno ve lo que ha pasado, lo hablamos siempre mucho con Ismael Bermúdez, digamos, sobre todo el 2017 en adelante, las jubilaciones han ido perdiendo poder adquisitivo, con una última pérdida muy importante que fue en enero con el empalme de la fórmula trimestral a una fórmula de ajustes mensuales que impuso Javier Milei, se comió un 7% de ajuste. Entonces, de pérdida de poder adquisitivo. De hecho, gran parte de la motosierra y de lo que tiene que ver con el superávit fiscal se explica por la reducción del peso de las jubilaciones en el presupuesto nacional. En ese contexto, el Congreso dice, bueno, en lugar de perpetuar esta pérdida para los jubilados para siempre, porque si vos ajustás mensualmente por inflación, nunca recuperás lo que perdiste, busquemos una fórmula que en un escenario de mejora de la economía, si la economía crece y crece el salario real, el poder adquisitivo de los trabajadores registrados, le puedas hacer una suba que un poco más por arriba de la inflación a los jubilados. Entonces Milei le dijo, son unos irresponsables fiscales, hizo un cálculo absolutamente desopilante respecto de esto, de lo que esto significaría en términos de deuda futura y peso para el presupuesto nacional y el déficit fiscal que generaría, etcétera, cosa a la que le contestaron economistas muy cercanos a este gobierno, o por lo menos que lo fueron hasta hace muy poquito, como es el caso de Carlos Rodríguez de la UCEMA, una universidad súper ortodoxa, que dijo, es mentira, porque si los salarios crecen, eso quiere decir que aumentan los aportes a la seguridad social, razón por la cual no es cierto que esto te vaya a generar deuda, al contrario, porque tenés de dónde financiarlo. El propio Giordano, que fue el titular del ANSES de Milei durante los primeros meses de su gobierno, dice, efectivamente, hay una deuda con los jubilados del 7% que habría que buscar cómo compensarla. Digamos, no gente muy loca. Y además, el cálculo que hace la oficina del Congreso de Presupuesto es que esto significaría el 0,4% del PBI. Que podés compensarlo de otras maneras, en términos de reasignar partidas para poder financiarlo sin que necesariamente vayas a un escenario de déficit fiscal. Lo mismo dijo Lustó dijo esto significa 12.000 pesos más de bolsillo para cada jubilado. Bueno, cuestión que Milei indignado, pero sobre todo indignado, dijo que lo va a vetar, que va a haber un veto total de esta ley. Ahora la discusión es si el Congreso va a insistir, para eso necesita 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado, que los tiene, con lo cual eventualmente si el Congreso insiste, si Javier Milei lo veta totalmente, que parece que es lo que va a pasar, y el Congreso insiste con 2/3, ya anticipó Milei, porque dijo que es inconstitucional votar una ley que no tiene la correspondiente partida, que va a ir al Poder Judicial, con lo cual tenés un conflicto de poderes, lo que es en un sistema republicano, un conflicto entre poder ejecutivo, el legislativo que saca una norma, el ejecutivo que la veta, el legislativo que insiste y luego el ejecutivo que acude al Poder Judicial para que arbitre en la discusión entre estos dos poderes. A ese escenario se encamina Javier Milei, mientras lo que ha hecho es también redoblar su disputa con el PRO. Lo que entiende Milei es que la posición del PRO, y particularmente Mauricio Macri, es de una ambigüedad que a él le parece inaceptable. ¿Por qué? Porque Macri lo que hizo fue decir, yo estoy a favor del veto. Sacó 2 comunicados, uno el viernes y ahora sacó otro comunicado diciendo, yo estoy a favor del veto, yo estoy a favor del veto. Pese a que algunos senadores del PRO votaron a favor de la ley, otros la votaron a favor en general y en contra en particular, pero digamos, en ese sentido Mauricio Macri dijo, no, yo estoy en contra de esta ley que aumenta el ingreso a los jubilados porque hay que priorizar el superávit fiscal y el cuidado de las cuentas públicas.
pero dijo, yo voy a insistir con otro tema, dijo, para mí está muy mal asignar fondos reservados a la CIDE sin que se los pueda controlar de ninguna manera. Y en eso lo que dijo Milei es, no se puede estar a medias, o es una cosa o es otra. Escuchen lo que decía Milei sobre por qué le resultaba, quedaba insatisfecho con las explicaciones de Mauricio Macri. A ver, porque si yo, digamos, tomo su tuit, significa que no maneja la tropa, o, digamos, la tropa no entiende lo que hace, no tiene orden de magnitudes del daño que, digamos, de que está impulsando. Entonces, frente a esto, digo, pero la verdad que no es un problema mío, es un problema que tienen que resolver puertas adentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Lo que dice el tuit está en franca oposición a lo que hicieron sus legisladores, votaron todos este delirio. Bueno, mientras tanto, también Milei a la otra que apuntó es a la vicepresidenta Victoria Villarroel. ¿Por qué? Porque hay otro escándalo enorme que crece que tiene que ver con la visita al penal de Seiza, que ahora sabemos que fue una visita de Seiza y otra a Campo de Mayo para visitar a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. También ahora sabemos que fue mucho más que una visita, todo esto porque la propia Lourdes Arrieta además colgó todo esto en un largo hilo que publicó el fin de semana y ella dijo además que todo esto había sido organizado por un cura que se llama Javier Rabasi, hijo de un condenado por delitos de lesa humanidad, que acaba de ser expulsado además de la diócesis de Zárate Campana, donde estaba adscripto, y este cura, hijo de un militar condenado, fue el que organizó estas visitas de la mano de buscar promover 2 proyectos, por lo menos que se conozcan. Uno que tiene que ver con los procesados por delitos de lesa humanidad, establecer un tiempo máximo que puedan estar presos sin condena, y luego a los que sí están condenados, como es el caso de Astiz, entre otros, que se les conceda la prisión domiciliaria a todos, porque todos tienen más de 70 años. Entonces lo que dijo Lourdes Arrieta, dijo, no es que yo fui una descolgada que caía al penal, acá hubo reuniones, me llevaron, la autorizó Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, nos abrió las puertas el del servicio penitenciario, hubo un cura que organizaba estas reuniones, nos trajeron estos proyectos, empezamos a discutirlos como diciendo, ¿por qué se están haciendo todos los distraídos de todo esto si todo el mundo sabía? Y ahí salta Lilia Lemoyne y dice, bueno, pero la que se tiene que hacer cargo de todo esto es Victoria Villarroel, que se lava las manos, porque esta es la agenda de Victoria Villarroel, dice Lilia Lemoyne, y publica fotos de Victoria Villarroel con este cura, que en efecto era la agenda que hasta que fue designada vicepresidenta, Victoria Villarroel incluso se sabe de visitas suyas a Rafael Videla en la cárcel, antes de que muriera el ex genocida Videla. Entonces, en ese contexto, sale Milei y dice, no, esta no es mi agenda, y le tira el fardo a Victoria Villarroel sobre esto. ¿Te hizo ruido que un número de diputados de La Libertad Avanza haya ido a ver a represores condenados por juicio de lesa humanidad? Absolutamente, porque esa no es mi agenda. ¿Y es la agenda de quién? Entonces, habrá que investigar, digamos, cómo fue movido eso. Porque eso está claro que también fue hecho con intenciones... Digamos, el cura que organizó eso terminó siendo echado. Es un cura que además me insultaba por YouTube. Así. Bien, la cuestión es que dada esta situación en la que ya no confían ni en la vicepresidenta ni tampoco en el principal aliado político que tenían hasta ahora, como es Mauricio Macri, lo que ha decidido La Libertad Avanza, y esta fue la línea que bajó Martín Menem en la Cámara de Diputados, es que esto es a todos nada. Se acabó el tiempo de los tibios, les dijo Martín Menem, todos los que están ustedes acá ocupando bancas es porque fueron colgados la boleta de Javier Milei, porque a ustedes no los conoce nadie, así que se acabó el tiempo de los tibios. Eso fue lo que decretó Martín Menem, que es el hombre de Karina Milei en el Congreso, al mismo tiempo que también ratificó su confianza absoluta a Javier Milei en lo que él describe como el tridente de hierro, Karina Milei y Santiago Caputo, que son la línea más dura del gobierno de ir a una ruptura con, o por lo menos ir solos, sin depender de lo que haga Mauricio Macri, e ir a todo o nada, pensando también en el armado electoral de las próximas elecciones.